y seguir. El WhatsApp se me abrió todo. Ya, entonces ya teníamos las dos respuestas del primero y lo que hacíamos, hacer la lectura, los hechos y opiniones, en eso terminó antes que se cortara el video, chiquillos. Si bien las cifras son hechos, pero el mismo emisor del texto habla de que los niños debieran estudiar y que no debieran, ¿no es cierto?, trabajar ahí, tiene opinión. Después relaciona las acciones de personas o personajes con tu experiencia. Es lo que le dije a ustedes que pensaran. ¿Por qué? Y varios de ustedes me dijeron, ¿no es cierto?, que los niños no debían trabajar porque tienen que desarrollarse en otros niveles. Y en el paso 4, formula una opinión o juicio sobre el contenido general del texto, sobre la actitud de un personaje o sobre un aspecto específico. Ustedes, lógicamente, en algunas preguntas, chiquillos, de estas, como se lo he dicho varias veces también, en estas preguntas casi siempre te la hacen que la desarrolles. A veces te hacen que sean alternativas, pero la mayoría es que usted ponen una línea y ahí para que contestes. Y también les dije que son las que tienen mayor valor porque hacen que ustedes tengan una mayor reflexión y complejidad con el trabajo que hacen con la lectura. No es solamente leer, sino que también reflexionar y opinar sobre ella. Entonces, por eso tienen más puntos. Esto implica, ¿no es cierto?, señalar si te parece positivo o negativo el contenido, si estás de acuerdo o no con lo señalado, y evaluar la importancia o interés del tema. Respalda tu opinión con argumentos extraídos del texto y de tus conocimientos y valores personales. Usted puede basar su opinión absolutamente en algo que dijo arriba el emisor. Ustedes no quieren, por ejemplo, no aceptan que los niños que trabajen porque los niños y adolescentes tienen derecho a la educación, a la recreación, a la salud física y mental. Pueden dar una opinión que está incluso aquí mismo en el texto. Pueden basarse en eso o pueden propio, como me decía la Paloma, que los niños sean felices. Y para que sean felices, no creo que estando trabajando sean felices. De tu experiencia y la opinión. ¿Y cómo lo hicieron acá? Por ejemplo, el tema, ¿no es cierto?, era las cifras sobre el trabajo infantil en Chile y en el mundo, el tema que lo teníamos en el título y en el primer párrafo. Las ideas principales: en el mundo 215 millones de niños y adolescentes de 5 a 7 años trabajan. Todos los datos, ¿no es cierto?, son las ideas principales porque te habla de, acuérdate, del mundo, de América Latina y de Chile, como en la situación de los niños trabajando, en vez de desarrollarse como lo hacen ahí algunos de ustedes. Los puntos de vista: se considera inadmisible el trabajo infantil aunque vaya en apoyo de la familia. Sí, se reconoce que en algunos casos tienen, porque los ingresos en todas partes se hacen poco, pero igual en esos casos, yo le decía a la Esperanza el otro día, que la mamá se preocupa de que ella venga a trabajar y nunca le dice que vaya a trabajar cuando tiene que venir a estudiar, y eso está muy bien. Y el aspecto controvertido: los niños y adolescentes ven vulnerados sus derechos de educación, seguridad, cariño. Sin embargo, gracias a su trabajo, algunos de ellos apoyan a su familia, mejorando los ingresos familiares. Eso es una realidad que muchos jóvenes, sobre todo los que tienen los papás algún tipo de negocio, sobre todo esos niños que son de esa familia, tienen que trabajar, pues les piden, quédate un ratito en la caja, cuídame esto mientras yo voy al baño, no sé, te piden en algún momento alguna labor y es propio, yo creo que es inherente al trabajo de los negocios en familia, que los niños de repente estén al día de ese trabajo. Después, presta atención a los hechos, que los vimos acá, y las opiniones: las condiciones inaceptables, es una opinión, involucra larga y agotadora jornada de trabajo inadecuadas para niños y adolescentes, y si constituye un obstáculo para normal inserción educacional y social. Y en el paso 3, relaciona las acciones con las personas. Responde: ¿qué opino del trabajo infantil? ¿Me parece una buena fuente de ingreso para las familias más pobres?
yo creo que la mayoría me diría que sí, ¿no es cierto? Obvio que una ayuda, pero a partir de los 15 nomás o más grandecitos. Conozco niños que trabajen, me gustaría trabajar, la mayoría me dijo que sí. ¿Que son suficientes las medidas del Estado chileno para erradicar el trabajo infantil? ¿Qué dirían ustedes, chiquillos? ¿Son suficientes las medidas del Estado chileno para que los niños no trabajen? Sí y no, porque si fueran suficientes no habrían niños trabajando. Muy bien ese argumento, Paloma, ¿no es cierto? Muy bien. Si hay niños trabajando, quiere decir que no hay. Hay norma hoy día, ¿no es cierto? Hay más apoyo, pero todavía falta. Todavía falta mucho para que ojalá cuando nos sintamos desarrollados, porque es ningún niño debería trabajar. Y un ejemplo de respuesta, aquí tienen dos respuestas, chiquillos. Nosotros hicimos la que hicimos, está bien, pero aquí también le ponen ejemplos. El contenido del texto me parece positivo, puesto que informa sobre las cifras del trabajo infantil y las consecuencias directas para los niños y jóvenes a quienes se les vulneran derechos. Ese es un tipo de respuesta. Piensen, chiquillos, que en este paso el primer texto siempre le da la respuesta abajo, ¿ya? Para que la busquen si no se acuerdan. Y otro ejemplo sería, personalmente estoy en desacuerdo, puedo decir, con el trabajo de jóvenes menores de 15 años, ahí como me decían algunos, ¿no es cierto? Puesto que no tienen la madurez suficiente para asumir responsabilidades como la de un trabajo, porque corren peligro, porque deben estudiar y porque deben jugar y disfrutar del cariño y atención de una familia. Es responsabilidad de los adultos hacerse cargo de las necesidades económicas de los niños y jóvenes, absolutamente, ¿no es cierto? Eso, y cualquiera me la puede, pero como me lo dijeron, que los niños tienen que estudiar, trabajar, desarrollarse, ser felices, todo eso es una opinión dicha por ustedes y absolutamente genuina de lo que piensan. Y como les dije, en esto ya es un requisito para la nota que me copien la síntesis. Son estas 4 o 5 líneas. Evaluar críticamente el contenido de un texto implica realizar dos actividades. Una lectura comprensiva que permita la generación de un pensamiento crítico propio respecto del contenido del texto. Esto supone formarse una opinión o juicio que explique los aspectos negativos o positivos que podemos observar en su contenido. Dicha opinión o juicio debe estar respaldado por razones o argumentos basados en el texto o en las creencias o valores personales del lector. Entonces, chiquillos, aquí en estas 4 o 5 líneas tenemos la síntesis de la estrategia. Por lo tanto, en vez de copiar todos los pasos que leímos antes, ustedes copian la síntesis nomás y tienen todo. Es obligatorio anotarlo. Obligatorio. ¿Escucharon? Y ahí tenemos ahora un segundo texto. ¿Quién me ayuda a leer, chiquillos? Uy, nos va quedando poquitito. De nuevo, nos vamos a quedar sin... A ver, hagámoslo entre las dos, Jackie. ¿Puedes leer, Jackie? Yo leo, profe. Dice, un veterano, croquis santiaguino, don Pantaleón Astudillo, había sido teniente de guardias nacionales. A la edad de 50 años, durante la Revolución de 1981, sintió de súbito despertarse en él la ambición de las glorias militares. Entonces, abandonando la cigarrería del Cañonazo, situada en la calle del Puente, única herencia de sus padres, fue a ofrecer sus servicios al veterano general Barbosa. Le dijo, general, vengo a ofrecer a usted mi vida y a pedirle una espada para defender el orden. Frase que le costará largas y angustiosas meditaciones. Se le dio el grado de teniente. En la sangrienta batalla de Concón, el capitán que mandaba la compañía a que el teniente Astudillo pertenecía, observando que durante lo más recio de la acción, este permanecía inmóvil de bruces sobre la tierra y le preguntó, teniente, ¿está herido? Don Pantaleón buscóse nerviosamente por todo el cuerpo una herida y al no hallarla exclamó con adolorido acento sin alzarse del suelo. ¿Qué faltaría, mi capitán, para que me peguen un balazo? Don Pantaleón, después de terminada la contienda civil, se retiró ileso a su antigua y acreditada cigarrería, y allí no había desde entonces a sus numerosas relaciones sino de batallas, de heridos, de sangre. Su conversación parece encenderse
con la descripción de sus pasadas proezas, y como ya no puede ponerse su glorioso traje militar, ha vestido con un igual al más pequeño de sus hijos, con el que todos recuerdan, se paseaba gallardamente en los días de fiesta. Ahora don Pantaleón es un anciano triste, desgañado. Durante la Gran Guerra Mundial, veíasele de continuo con las gruesas antiparras de hierro colado y un compás siguiendo minuciosamente sobre el mapa, cubierto de banderillas, las operaciones militares. Los visitantes, los amigos, los viejos compradores de la acreditada cigarrería contemplan con silencio, respeto, la marcial figura del viejo veterano, entregado a estos cálculos y ya impotente por los años, y a la hora de la sobremesa rodeado de numerosos comensales. Don Pantaleón suele exclamar con un hondo suspiro: «Ah, si la edad me hubiese permitido asistir a estos grandes combates, entonces me habrían visto ustedes». Gana Federico Manchas de Color y Nuevos Cuentos. Santiago, nacimiento 1934. Es bien antiguo. ¿Qué tipo de texto es este, Bien chiquillo? Miren, leyendo ahí, muchas gracias Jackie por la lectura, me ayudaste harto. ¿Qué tipo de texto es este que dijo un veterano? La historia que nos contó ahí de este don Pantaleón que tenía una cigarrería que le habían heredado sus padres, pero se fue a la guerra. En la guerra como que no le pasó nada, pero cuando llegó de la guerra siguió hablando de ella, e incluso a su hijo lo vistió con el traje militar, y hasta cuando fue viejo seguía contando sobre la guerra. ¿Qué es lo que es? ¿Es una noticia, chiquillo? No. ¿Qué es lo que es? Abajito dice en la Un fuente. cuento. Es un cuento, muy bien. Es un cuento que habla de don Pantaleón, porque una noticia inmediatamente no hablarían don Pantaleón Astudillo, dirían Pantaleón Astudillo, empezaría de otra manera. Y acá te dan la señal, ¿no es cierto?, con la marca textual que te dice y nuevos cuentos. Por eso yo siempre digo que es muy importante leer la fuente y lo que dice ella, porque Federico Gana es el autor, Gana el apellido Federico, pues se pone primero el apellido y después el nombre. Federico Gana es el autor de este cuento de don Pantaleón y de su historia con la guerra. Entonces, a ver si podemos. ¿Cuáles son las actividades que realiza don Pantaleón, chiquillos? A ver si las pueden identificar. ¿Qué era él? ¿Qué actividad hacía? Fue teniente de guardias nacionales. Eso, ya. Fue un soldado, ¿no es cierto? Fue teniente de guardias nacionales, y cuando no estaba en la guerra, ¿qué hacía? Antes de ir a la guerra y después de ir a la guerra, ¿qué hizo? ¿A qué se dedicaba? Tenía una cigarrería que era Eso. herencia de sus padres. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿cuáles son las actividades que realiza don Pantaleón? Eso. Primero, él tenía la cigarrería. Después, ¿no es cierto?, fue a la guerra, después siguió en la cigarrería, y después, ¿qué siguió haciendo? Se retiró ileso a su antigua y acreditada cigarrería, y allí no habla desde entonces sus numerosas relaciones, sino de batallas, de heridos y de sangre. Su conversación parece encenderse con la descripción de sus pasadas proezas, y como ya no puede ponerse su glorioso traje militar, ha vestido con un igual al más pequeño de sus hijos, con el que todos recuerdan paseaba gallardamente. Aparte, cuando llegó después de la guerra, ¿qué hacía? Le Aparte, contaba la historia a su hijo. exacto, incluso con su hijo, le contaba a todo el mundo de las historias de la guerra. Muy bien, entonces, él tiene la cigarrería, la atiende, va a la guerra, y cuando llega lo único que habla es de esa guerra. ¿Estás de acuerdo con el trato que las personas del pueblo dan a don Pantaleón? Mire, busquemos cómo tratan a don Pantaleón. Aquí dice: los visitantes, los amigos, los viejos compradores de la acreditada cigarrería contemplan con silencioso respeto la marcial figura del viejo veterano, entregado a estos cálculos y ya impotente por los años, a la hora de la sobremesa, rodeado de numerosos comensales.
¿Cómo tratan los vecinos a don Pantaleón, chiquillos? ¿Cómo lo tratan? Aquí dice. ¿Cómo? Que no escucho. ¿Cómo, profe? ¿Cómo tratan a don Pantaleón? Ahí yo les leí. ¿Cómo lo tratan? Aquí dice. ¿Dónde dice? ¿Dónde está? Con respeto. Con respeto. Ya. Él es viejo y sigue hablando. ¿Y ustedes están de acuerdo con eso? Porque él es un viejo que está contando sobre la guerra. Y cuenta y repite sobre la guerra y la gente lo respeta. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo trataban con el debido respeto que se merecía y en sí no le decían nada por contar la misma historia siempre. No, porque como a una persona mayor que de repente, ¿no es cierto?, cuenta y uno la respeta y ellos querían escuchar y se acercaban por algo. Y no, porque otra cosa sería que se hubieran burlado, que, ¿no es cierto?, hubieran, no sé, haberlo imitado, cosas así. Y eso no, pues todo al revés, lo respetaban. ¿Y ustedes respetan a sus mayores, chiquillos? Si tienen abuelito, abuelita, ¿lo respetan? Sí, Sí. Sí. ¿Por qué lo respetan? Porque toda persona porque es tiene adulto derecho a y respetar. sabe más que uno. Ya, muy Ay, bien Dios mío. eso, ¿no ves? Muy bien. Porque es adulto y sabe más porque ha vivido más, ¿no es cierto? Es adulto y sabe mucho más de eso. Y también usted puede decir incluso porque uno quiere a los adultos mayores y incluso están más relacionados. Y obvio que si lo respetaban es porque lo querían, era parte del Profe, pueblo. Dime, Paloma. queda menos de un minuto. Sí, y la última. ¿Cree que en la actualidad se den hechos como lo descrito en el texto? ¿Por qué? En la actualidad hay gente que hable de la guerra. Sí, Quizás no de la guerra en sí, o sea, por ejemplo, a mí mi papá a veces no habla de la que le pasaban a él en historia, o sea, hablando de la misma guerra, de la Revolución Francesa y todo eso, y la historia de Chile en sí. Ya. Y repite la historia así que la cuenta varias veces. Hay veces que sí. Ya. Y ya. Entonces, pero de guerras propias, ¿podría contar algún chileno de una guerra chiquillo hoy día en la que participó?